Hoy tenemos sobre la mesa un material realmente singular. Se trata de una colección de fábulas muy breves. Se llama Futark, Formas luminosas. Sí. Y la premisa es tan sencilla como, bueno, como evocadora. En un bosque, los animales aprenden a trazar formas geométricas en el aire. Gestos muy simples. Sí, gestos sencillos para superar problemas y despertar cualidades que, en fin, no sabían que tenían. Y lo que engancha desde el principio es que no estamos hablando de varitas mágicas ni de hechizos, no. El propio texto se esfuerza en dejarlo claro. Nada de eso. No hay una fuerza externa. Entonces, la gran pregunta que plantea y que vamos a intentar desentrañar hoy es ¿cómo puede un simple gesto simbólico provocar un cambio real? En la actitud, en la percepción. O incluso en el entorno de un personaje, sí. Exacto. Nuestra misión hoy es meternos un poco en la madriguera del conejo, por así decirlo, y entender la psicología que se esconde detrás. ¿Qué mecanismos se activan aquí? A ver, Porque a primera vista parece demasiado simple, pero yo creo que la clave está justo en esa simplicidad. completamente de acuerdo. Se trata de explorar esa conexión mente-cuerpo que a menudo, pues, olvidamos. Ya, Veremos que estas formas no crean nada de la nada. Actúan como llaves. ya ves. Sí, llaves que abren puertas a capacidades que los personajes ya poseían. Pues venga, empecemos por la primera puerta. El primer grupo de fábulas se centra en formas que parecen actuar directamente sobre el mundo interior de los animales. Sobre su estado de ánimo, su autoconfianza. Justo. El primer caso es el del conejo, que había perdido su entusiasmo, su alegría de vivir. Un estado muy reconocible. La apatía. Totalmente. Y su prima le enseña una forma muy curiosa. Trazar una línea horizontal en el aire, como para establecer su base, su suelo. ¿Vale? Y luego, desde el centro, dibujar una curva ascendente. El texto la describe como una sonrisa en el aire. ¡Qué bueno! Y al hacerlo, el conejo siente que una alegría genuina vuelve a él. A ver, mi primer instinto es pensar en el típico fíngelo hasta que lo consigas. ¿Hay algo más que eso? Es una pregunta excelente, porque va al núcleo de la cuestión. Es mucho más profundo que fingir. Ah, Lo que el texto describe es un concepto que en psicología se llama cognición corporeizada, cognición corporeizada. o embodied cognition, sí. La idea es que nuestros procesos mentales no ocurren solo en el cerebro. El cuerpo es una parte activa del pensamiento. ¿Y de la emoción? Y de la emoción, por supuesto. El acto físico de trazar una sonrisa, de mover el cuerpo de una manera asociada a la alegría, envía una señal de vuelta al cerebro. O sea, no es que el cerebro le diga al cuerpo sonríe, sino que el cuerpo, al sonreír, le recuerda al cerebro cómo se siente la alegría. Es un bucle. Exactamente. Es una conversación bidireccional. La forma no inventa una alegría falsa, le ayuda a recordar una emoción real que ya estaba en él. Solo que estaba olvidada o bloqueada. Eso es. La canción final del libro lo resume muy bien. Despierta en ti un nuevo talento. No dice te da, dice despierta. Es un matiz. Fundamental. Me gusta mucho ese matiz. Y parece que sigue una lógica parecida a la historia de la garza joven, que se sentía pequeña, invisible para los demás. Sí, su problema es de autoconfianza, de cómo se percibe a sí misma. Y su forma es completamente postural. Se trata de pararse muy derecha, erguir el cuello y trazar una línea vertical hacia arriba, que, bueno, que en la punta se abre en dos direcciones. Como una flecha o una decisión tomada. Justo. Y el resultado es inmediato, su postura cambia y como consecuencia los demás empiezan a mirarla con un nuevo respeto. Aquí la clave es la dignidad. Y fíjate que el cambio no es una actuación para los demás. Ah, ¿no? El gesto es una afirmación para sí misma. Al erguirse, al decidir físicamente una dirección, está cambiando su estado interno. La percepción externa El respeto de los demás. es una consecuencia inevitable de esa transformación interior. No busca la aprobación, la genera desde dentro. Y eso me lleva a pensar en algo. A ver, ¿hasta qué punto podemos realmente decidir sentirnos seguras como la garza? ¿No es un poco simplista pensar que con un gesto basta? Es una objeción muy válida. Y obviamente no es una solución mágica para problemas profundos de autoestima. Pero lo que la fábula sugiere es el poder del primer paso. El primer paso. A veces un cambio de estado empieza con una acción física deliberada. Puede que no lo resuelva todo,
pero puede romper la inercia de sentirse pequeño e insignificante. La forma es el catalizador, no la cura completa. Entendido. Es un iniciador de cambio. Y el último de este bloque, el del tejón, me parece fascinante porque trata sobre los límites. Sí, Necesitaba proteger su hogar porque otros animales entraban sin más. Su forma es trazar una línea vertical muy firme y marcar un punto de energía en el centro. Y lo más importante es que el texto recalca, nunca apareció un muro mágico. ese detalle es crucial, porque si apareciera un muro sería un cuento de magia. Al no aparecer nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasó entonces? ¿Y qué pasó? Pues que el tejón, al realizar ese gesto, solidificó su propia intención. La forma es una herramienta para que él mismo se tome en serio su propio límite. Y esa convicción es lo que proyecta hacia afuera. No es agresividad, es claridad. Precisamente, su actitud se vuelve tan clara y firme, su comunicación no verbal tan inequívoca, que los demás animales captan el mensaje. Lo entienden y lo respetan. Exacto, no es que le tengan miedo, es que por fin comprenden dónde empieza su espacio. Es un ejercicio de establecimiento de límites a través de la convicción personal, no de la amenaza. Vale, creo que entiendo el mecanismo de estas formas internas. Son como herramientas de autorrecalibración. Algo así, sí. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no está dentro, en la actitud, sino fuera, en el entorno? El siguiente grupo de historias aborda justo eso, y la solución es menos directa. Ya. Empezando por el zorro, que estaba preocupado porque no encontraba suficientes provisiones para el invierno. Un problema muy tangible, la escasez. Su abuelo le enseña una forma, una línea horizontal y desde ella dos pequeños movimientos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. La descripción es como tocando el cielo y la tierra. Me gusta. Y al practicarla, de repente el zorro empieza a ver madrigueras ocultas, peces en el arroyo, cosas que antes literalmente no veía. Y lo fascinante de esta historia es que la forma no crea la comida. La comida ya estaba allí. Claro. Lo que la forma cambia es la percepción del zorro. Es una técnica de enfoque. Su preocupación, su mentalidad de escasez, había creado un filtro que le impedía ver las oportunidades. Como cuando estás buscando las llaves por toda la casa y no las ves aunque las tengas delante. Es la analogía perfecta. A nivel neurológico podríamos hablar de atención selectiva. El cerebro no puede procesarlo todo, así que filtra la realidad basándose en nuestro estado de ánimo. Si estás convencida de que hay escasez, tu cerebro busca pruebas para confirmarlo. Justo. El gesto de tocar el cielo y la tierra actúa como un reinicio de ese filtro. Le obliga a ampliar su campo de visión, a buscar tanto arriba como abajo, a estar abierto. El texto lo dice claro. La forma había abierto sus ojos a la abundancia que ya existía. Espera un momento. Entonces, el mecanismo es el mismo que con el conejo, pero aplicado de forma diferente. A ver, El conejo aprende a ver una emoción que ya tenía dentro, y el zorro aprende a ver recursos que ya estaban fuera. La forma es una herramienta para cambiar el enfoque, ¿no? has dado en el clavo. Es exactamente la misma lógica. Cambiar el patrón, ya sea un patrón emocional o un patrón perceptivo, para acceder a lo que ya está presente. Impresionante. Sigamos con la ardilla comerciante, que era tremendamente egoísta, acaparadora. ¿Sí? Su hermana le enseña a trazar una gran cruz. Un brazo simboliza dar y el otro recibir. Un concepto simple. Y al empezar a practicar el intercambio, acaba con más nueces que nunca. A ver, esto suena muy bien en una fábula, pero en el mundo real, ¿la generosidad no siempre se recompensa de forma tan directa? ¿No es un poco ingenuo? Entiendo el escepticismo. Y si la historia dijera que cada vez que daba una nuez, recibía dos al instante, sí, sería ingenuo. Vale. Pero el principio que ilustra es más sutil. Se trata de la reciprocidad y el equilibrio en un sistema. La ardilla, al solo acumular, se estaba aislando de la comunidad. Se quedaba fuera de la red. Exacto. Al empezar a intercambiar, no solo comercia con nueces, comercia con confianza. Se integra en la red social y económica del bosque. O sea, la forma de la cruz no es una fórmula mágica de inversión, es un recordatorio físico de un principio social. Eso es. Al actuar, el dar y recibir, la ardilla interioriza un concepto que antes le era ajeno y descubre que participar en un flujo de intercambio genera más oportunidades que el simple acaparamiento. Vale, visto así tiene mucho más sentido. No es una transacción, es la construcción de un sistema.
Justo. Y el último de este bloque es el bugo mensajero, que se liaba constantemente con los recados. Un problema de comunicación, de sobrecarga de información, quizás. Un problema muy moderno, sí. Su padre le enseña una forma para la claridad. Una línea vertical, que es la atención, de la que salen 3 líneas horizontales. Ajá. Y cada una representa un nivel de información. Lo que se ve, lo que se siente y lo que se comprende. Lo que esta forma le proporciona al búho es lo que podríamos llamar un modelo mental. Un modelo mental. Sí, una estructura para organizar el pensamiento. Ante un mensaje, en lugar de reaccionar impulsivamente, la forma le obliga a hacer una pausa y a filtrar la información en esas 3 capas. A ver si lo entiendo. ¿Qué he visto o oído literalmente? Sería la primera línea. Sí, ¿Qué emoción o intención percibo detrás de las palabras? La segunda. exacto. ¿Y cuál es el significado profundo o la acción requerida? Sería la tercera. Exactamente. Es un método para no quedarse en la superficie. Le obliga a considerar el dato objetivo, el contexto emocional y la implicación final. Es un pequeño algoritmo para la sabiduría. ¿Y por eso nunca más se equivocó? Claro. Pasa de ser un simple repetidor de datos a ser un verdadero comprendedor de mensajes. Hasta ahora, todo tiene una lógica interna muy potente. Cada animal recibe una herramienta individual para un problema individual. Sí, Pero entonces, la historia sube la apuesta. Llega un desafío que afecta a todo el bosque. Una gran sequía. Y aquí, ninguna forma por sí sola es suficiente. y este es el punto de inflexión de todo el libro. Pasa de la psicología individual a la colectiva. Claro. Demuestra que las herramientas personales, por muy útiles que sean, tienen un límite cuando el problema es sistémico. Y para resolver esto, aparece un personaje nuevo. Una criatura ancestral. Un lagarto de 3 cuernos llamado el Guardión. Sí, Y su mensaje es la clave de todo. Dice que las formas, las técnicas, no sirven de mucho, sino se combinan con 3 cualidades. Verdad, que es ver las cosas como son. belleza, que es crear con armonía, Ujú. y bondad, que es compartir con generosidad. Esta es la culminación. Es la idea de que la técnica sin ética, sin intención, está vacía. Ya. Las formas son el qué hacer, pero la verdad, la belleza y la bondad son el por qué y el cómo. Es la capa de valores que da verdadero poder a la acción. Y lo vemos aplicado de inmediato. El zorro usa su forma de la abundancia, pero esta vez con verdad. No para fantasear, sino para usar su percepción y observar con realismo dónde podría haber agua. Un uso pragmático y honesto de su habilidad. No niega la realidad, la examina con más atención. Luego, un colibrí, que es un personaje nuevo, usa una forma para la belleza, crea una danza que no trae la lluvia, pero eleva el espíritu de todos. Les da esperanza. Y esto es importantísimo. En una crisis, la moral del grupo es un recurso tan vital como el agua. La belleza no es un lujo, es una fuerza que une. Y finalmente, la ardilla, la antigua egoísta, aplica su forma de la cruz con bondad. Comparte las últimas reservas que le quedan, sin esperar nada a cambio. Ese es el acto que cierra el círculo. El realismo del zorro, la inspiración del colibrí y la generosidad de la ardilla. Cada uno aporta su habilidad, pero guiada por un principio superior. La solución no es un único héroe. No, es la suma de pequeños actos intencionados. Hay que reconocer la potencia de esa idea. Totalmente. Y es la combinación de estas acciones lo que finalmente funciona. Y entonces llueve, no como un acto mágico, sino como el clímax de una comunidad que ha actuado en armonía. Exacto. La solución es un resultado emergente de una acción colectiva, como dice la canción. Y cuando muchos se unen bailando, el bosque entero va sanando. Entonces, si recogemos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La historia termina con un acertijo del abuelo zorro que creo que lo resume todo. Sí, Pregunta. ¿Un tejedor sin manos teje? ¿Un arquitecto sin planos construye? ¿Un maestro sin palabras enseña? ¿Quién es? y tras un silencio, el propio abuelo da la respuesta. La inteligencia que vive en ti, en cada célula, en cada movimiento. Y esa es la revelación final. Que las formas no son el poder. No, son la llave. Son el gesto que nos ayuda a dialogar con esa inteligencia corporal e intuitiva que todos poseemos, pero que a menudo, pues, no escuchamos. Así que no se trata de aprender un truco, sino de recordar una capacidad. Justo. La capacidad de encontrar nuestra alegría, de afirmar nuestra dignidad, de percibir la abundancia. Todo está ya dentro.
El texto lo dice en su última estrofa. No es el poder de afuera, es tu fuerza verdadera. Las formas solo te recuerdan lo que ya estaba en tu tierra. Las formas son recordatorios. Pequeños rituales para reconectar con nuestros propios recursos. Sí. Es una visión muy potente. La idea de que gestos sencillos e intencionados pueden ser herramientas para sintonizar con nuestras capacidades innatas de resiliencia, creatividad, claridad. Y creo que, con su aparente sencillez, este material nos deja con una pregunta final muy pertinente para nuestra vida, ¿no? A ver, En un día a día cada vez más digital, más abstracto, más desconectado del cuerpo, ¿qué formas o rituales físicos simples podríamos estar pasando por alto? ¿Qué gestos intencionados podrían ayudarnos a enfocar la mente, cambiar la actitud o conectar de una manera más profunda con esa inteligencia que ya vive en nosotros?